El ataque de gas había sido brutal, como siempre. Una niebla verdosa y densa se arrastró sobre la tierra de nadie, barriendo las trincheras enemigas antes de disiparse lentamente. Ahora, con el viento cambiando y el aire aclarándose, era el momento de la inspección. Nuestra misión era verificar si había sobrevivientes, recopilar información y, sobre todo, recuperar cualquier equipo que pudiera darnos una ventaja. El sargento Werner, con su rostro marcado por la experiencia, nos lideraba. Entramos en la sección recién afectada de la trinchera enemiga, un laberinto de sacos de arena deshechos y maderas retorcidas. El olor a gas aún nos quemaba la garganta, incluso con nuestras propias máscaras. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo lento del agua en los pozos de barro y el crujido de nuestros pasos. No había muchos cuerpos a la vista, lo cual era extraño para un ataque tan intenso. Los pocos que encontramos estaban retorcidos en posiciones grotescas, mostrando la agonía del gas. Pero había algo diferente en este lugar. Parecía que el enemigo se había retirado a toda prisa, quizás previendo el ataque, o quizás la eficacia del gas los había sorprendido. Mientras revisábamos un pequeño puesto de observación derribado, entre los escombros de una ametralladora y cajas de munición vacías, Franz, el recluta de ojos curiosos, hizo el descubrimiento. «Sargento, mire esto». Tendida en el barro, medio cubierta por un saco de arena roto, había una máscara de gas enemiga. A primera vista, parecía una máscara estándar, del tipo que veíamos en los espías capturados o en los muertos. Pero al cogerla, me di cuenta de que no era común. El peso era diferente, y había algo más. La reliquia desconocida yacía en mis manos. El olor ácido del gas aún impregnaba el aire, pero el silencio de la trinchera ahora parecía esconder un secreto más profundo. La máscara era la clave, una punta de un iceberg de intriga que acababa de emerger del silencio ácido del campo de batalla. Al examinar la máscara más de cerca, la distinción se hizo obvia. No era solo una máscara estándar. Había sido modificada de forma peculiar, casi como una pieza de artesanía macabra. En el lateral del filtro principal, un segundo cartucho, más pequeño, había sido adaptado, sujeto con alambre y cinta de lona. Los tubos respiratorios eran de un material diferente, más flexible, y los oculares tenían una capa adicional, como un tipo de filtro secundario, también sujeto de forma improvisada. «Esto no es equipo de fábrica», murmuró el sargento Werner, tomando la máscara de mis manos y examinándola. «Parece haber sido hecho por alguien en el campo». El cabo, siempre escéptico, sugirió que quizás era un intento fallido de reparación, algún soldado tratando de arreglar la suya, pero las modificaciones eran demasiado elaboradas para una simple reparación de emergencia. El segundo filtro estaba conectado por un sistema de válvulas improvisadas, sugiriendo un intento de mejorar la capacidad de filtrado del aire. Los oculares adicionales parecían ser para alguna condición de visibilidad específica, quizás para niebla densa, o para observar de noche. Era una artesanía peculiar, una ingeniería de campo sofisticada, no una simple chapuza. «¿Quién haría algo así?», preguntó Franz, su voz llena de admiración y recelo. «Parece más potente». El sargento Werner frunció el ceño. «Si mejora la protección contra el gas, ¿por qué solo un soldado la tendría? ¿Y por qué la dejaría atrás?». La ausencia de cuerpos alrededor de la máscara era otro enigma. Si quien la usaba era tan ingenioso, ¿por qué habría sucumbido al gas o abandonado un equipo tan valioso? La máscara no tenía marcas de disparos o metralla, solo el desgaste del uso y la evidencia de sus modificaciones. Esta máscara de gas modificada era más que una reliquia. Era un misterio envuelto en caucho y metal, una pieza única que apuntaba a un soldado inusual y, quizás, a un propósito aún más inusual en el frente enemigo. La artesanía peculiar de la máscara destacaba en medio del caos, una pista silenciosa en un escenario de destrucción. De vuelta en nuestras líneas, el sargento Werner llevó la máscara a Lautmann Schmidt, nuestro oficial de inteligencia. Schmidt era un hombre pragmático, siempre en busca de cualquier ventaja que pudiéramos obtener del enemigo. Examinó la máscara con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Muy ingenioso», dijo Schmidt. «Pero, ¿y si es un truco, una trampa?». El sargento Werner explicó nuestra observación, la aparente mejora del sistema de filtrado y los oculares adaptados. Schmidt decidió que la máscara merecía una prueba de campo, no con gas real, sino en una cámara de pruebas, donde podríamos simular las condiciones de un ataque y medir la eficacia de las modificaciones.
Yo, por haber sido quien la encontró, fui asignado para auxiliar en la prueba, bajo la supervisión del cabo Richter, un especialista en armas químicas. Dentro de una pequeña cámara de prueba improvisada, la máscara fue sometida a humo denso y a vapores simulados que imitaban los agentes de gas menos letales. El resultado fue sorprendente. La máscara, con sus modificaciones artesanales, mostraba un rendimiento ligeramente superior en la filtración en comparación con las máscaras estándar enemigas que teníamos en nuestro poder. Los filtros extras parecían realmente aumentar la capacidad de protección contra ciertas impurezas en el aire. Los oculares adaptados proporcionaban una visión un poco más clara en ambientes con humo o polvo denso. Es mejor, confirmó Richter, anotando los resultados. No mucho, pero lo suficiente como para dar una ventaja crucial en ciertas condiciones. El descubrimiento de que la máscara era genuinamente mejorada planteó nuevas preguntas. Si se podían hacer mejoras tan simples, ¿por qué no eran estándar? Esto podría significar que el enemigo estaba experimentando con nuevas formas de protección contra el gas, o que un soldado excepcionalmente talentoso había desarrollado su propia solución. La prueba de campo confirmó que la máscara de gas modificada no era una ilusión, sino una reliquia desconocida que funcionaba. El misterio se profundizó. ¿Quién era el genio detrás de estas modificaciones? ¿Y qué más sabía sobre la guerra química que nosotros no sabíamos? Con la confirmación de la eficacia de la máscara, el Hauptmann Schmidt ordenó una investigación más profunda. Si un soldado enemigo había logrado mejorar una máscara de gas de forma tan significativa, podría ser un investigador, un químico o un inventor, quizás trabajando en secreto para el enemigo. Era crucial descubrir su identidad y qué más podría haber desarrollado. Regresamos a la trinchera donde se encontró la máscara, esta vez con un equipo más grande y el objetivo de encontrar cualquier rastro invisible que el soldado desconocido pudiera haber dejado. Buscamos anotaciones, herramientas inusuales, restos de materiales no estandarizados o cualquier evidencia de un pequeño laboratorio improvisado. La búsqueda fue minuciosa y exhaustiva. Cada saco de arena, cada agujero y cada trozo de madera fueron examinados. Sin embargo, el bombardeo y el propio ataque de gas habían devastado la zona, y la retirada apresurada del enemigo no había dejado mucho detrás. Aún así, en un pequeño nicho en la pared de la trinchera, casi imperceptible, Franz encontró algo. Era un trozo de papel de calco, doblado y sucio, pero con la tinta aún visible. Parecía ser un borrador de un diagrama técnico, con anotaciones en alemán, pero con algunos símbolos y ecuaciones que no eran militares y que parecían similares a los que se habían encontrado en el laboratorio de la vía férrea secreta, sección del guión anterior. Las anotaciones mencionaban variación de partículas y absorción en alta frecuencia. La presencia del diagrama indicaba que el soldado no era solo un chapuzas, sino alguien con conocimientos científicos, y la similitud con los símbolos del otro misterio era inquietante. ¿Podría haber una conexión entre el inventor de la máscara y el laboratorio subterráneo? La reliquia desconocida de la máscara de gas había revelado un rastro invisible de un investigador enemigo, un genio anónimo que trabajaba en las sombras de la guerra. Su existencia y sus innovaciones podrían tener profundas implicaciones para la guerra química y para nuestra propia seguridad. El descubrimiento del diagrama técnico y su similitud con los símbolos del laboratorio subterráneo de la vía férrea secreta causó un revuelo en el comando. El Hauptmann Schmidt convocó al sargento quien había liderado la investigación de la vía férrea para comparar las pruebas. Examinó el diagrama de la máscara con una expresión grave. Sí, dijo, señalando algunos símbolos. Son idénticos, el mismo estilo, la misma notación. La conexión inesperada era clara. El inventor de la máscara de gas modificada era, o estaba relacionado con, los científicos del laboratorio secreto que investigaban las ondas de vibración. Esto significaba que el enemigo tenía mentes brillantes trabajando en diferentes frentes de investigación, potencialmente combinando sus descubrimientos. Gruber articuló la preocupación: si el enemigo está combinando investigación en vibración y en defensa química, ¿qué más están desarrollando en secreto? Podrían estar muy por delante de nosotros en ciertas áreas. La teoría era que el soldado de la máscara de gas podría ser un investigador de campo, probando las aplicaciones prácticas de las teorías desarrolladas en el laboratorio. Quizás las modificaciones de la máscara eran una forma de protección contra algún tipo de arma basada en frecuencia que aún no habíamos encontrado, o que solo él conocía. La reliquia desconocida se había convertido en una pieza clave.
en un rompecabezas mucho más grande, conectando diferentes misterios en un escenario alarmante. La conexión inesperada entre la máscara y la vía férrea secreta sugería que el enemigo estaba librando una guerra silenciosa de innovación. Una carrera armamentística invisible que podría cambiar el curso del conflicto. La búsqueda del inventor de la máscara se convirtió en una prioridad máxima. Con la nueva información, la búsqueda del inventor de la máscara se intensificó. El Hauptmannsschmidt organizó patrullas de reconocimiento en sectores cercanos a las trincheras donde se encontró la máscara y donde se ubicaba el laboratorio de la vía férrea secreta. La orden era clara: encontrar cualquier indicio de un investigador o de un laboratorio de campo. La tarea era como buscar un fantasma. El campo de batalla de la Primera Guerra Mundial era un lugar de anonimato, donde miles de hombres se perdían. En el caos, encontrar a un individuo específico, sin nombre o rango claro, era casi imposible. Sin embargo, en una patrulla nocturna, el sargento Werner encontró algo prometedor. En un refugio de trinchera abandonado, a unos 500 metros de donde se descubrió la máscara, había un conjunto de herramientas de precisión inusuales, muy finas para uso militar común, y algunos materiales químicos rudimentarios en pequeños frascos. No había uniforme o documentos, pero las herramientas sugerían a alguien involucrado en un trabajo detallado y científico. La presencia de las herramientas de precisión y los materiales químicos reforzaba la idea de que el inventor de la máscara había operado en esa área, quizás usando el refugio como un pequeño laboratorio de campo. El rastro invisible se volvía más concreto. La reliquia desconocida de la máscara de gas había revelado la existencia de un genio anónimo, un fantasma que operaba en las sombras del frente, desarrollando tecnologías que podrían sorprendernos. La búsqueda del fantasma continuó, con la esperanza de que pudiéramos capturar a esta mente brillante antes de que sus innovaciones secretas se convirtieran en una amenaza mayor. A pesar de los esfuerzos intensificados y el descubrimiento de las herramientas y materiales, el inventor de la máscara de gas modificada, el fantasma del frente, nunca fue encontrado. No surgió ninguna información adicional sobre él. Fue como si, después de dejar su máscara y sus herramientas, simplemente hubiera desaparecido en el aire o fuera reubicado a un proyecto aún más secreto. El Hauptmannsschmidt y el sargento continuaron analizando los diagramas y las propiedades de la máscara, intentando replicar y comprender la tecnología. Reconocieron que la capacidad del enemigo para innovar en secreto era una amenaza constante. La reliquia desconocida siguió siendo un objeto de fascinación y preocupación, una prueba tangible de la inteligencia detrás de las líneas enemigas. El destino del inventor siguió siendo un misterio. Podría haber muerto en un ataque posterior, haber sido capturado por su propio bando para mantener el secreto, o haber sido trasladado a un proyecto aún más secreto y protegido. La guerra estaba llena de destinos desconocidos, y el suyo era solo uno más. El silencio del inventor resonó en las trincheras. Había dejado atrás una prueba de su genialidad y de un avance tecnológico que podría haber cambiado la faz de la guerra química, pero su identidad y su paradero permanecieron ocultos. La máscara de gas modificada se convirtió en un recordatorio constante de que la guerra no era solo sobre fuerza bruta, sino también sobre la mente, la innovación y los secretos que se escondían a la vista de todos, o en lugares inesperados.